Buenos días, apreciado tutor y compañeros. Mi nombre es Edwin Andrés Cruz Vargas. Hago parte del seminario 4, estudio el programa de filosofía en la UNAD, y a continuación voy a hacer un video para poder dar respuesta a la fase 5, que es la consolidación del trabajo de grado y por lo tanto la grabación de un video. Sobra decir que lo que se ha hecho durante este seminario ha sido un recorrido para poder plantear un trabajo de investigación que posiblemente podré estar desarrollando al finalizar mi carrera como filósofo. Entonces la idea es que a través de este video voy a contarles cuál ha sido el proceso, qué es lo que pretendo investigar, cuáles han sido los principales aportes que se han tenido y cuál es la tesis central del trabajo. Entonces, inicialmente lo que yo he querido plantear como tema central es la consolidación, o la pregunta central es cuáles son esos imaginarios que tienen los estudiantes y docentes de la institución educativa de Cosanza en el municipio de Timaná, Huila, en torno a la pedagogía de la muerte. Cabe decir que la pedagogía de la muerte es una línea de investigación que apenas se está creando un poco, ¿no? Ya se han hecho algunos avances acá en Colombia a través de algunas investigaciones, y también en España, que es principalmente donde se está desarrollando esa línea de investigación. ¿Por qué pedagogía? Porque pues aún siendo profesional en filosofía, mi campo de acción necesariamente va a ser la educación. Entonces, por lo tanto, decidí desarrollarlo en este campo pues educativo, ¿no? Aprovechando los espacios que nos permite la institución. Entonces, en torno a esto, la pregunta o el título que yo sugiero para poder hacer la investigación es imaginarios sociales de estudiantes y docentes en torno a la pedagogía de la muerte. Ese es como el tema central o el título que yo quiero abordar. El planteamiento del problema va encaminado, ¿cierto?, a investigar cuáles son esos imaginarios que tienen tanto los docentes como los estudiantes de esta institución. He querido que se hagan de grado undécimo, teniendo en cuenta que tanto grado décimo como undécimo son los estudiantes que ven el curso de filosofía. Entonces, aunque no es necesario para poder entender qué es la muerte en esos términos, ¿no?, por ser un tema tan amplio, tan complejo o que le atañe mucho a la filosofía, decidí hacerlo en eso. Entonces, el planteamiento del problema se basa precisamente en eso. Entonces, la pregunta central es: ¿cuál es la incidencia que tienen los imaginarios sociales en torno a la pedagogía de la muerte y cómo impactan en las creencias religiosas de los estudiantes y docentes de la institución educativa? Pues porque hablar de la muerte en filosofía necesariamente hay que tocar el tema religioso, debemos remitirnos a la filosofía antigua, a la filosofía media, ¿no?, y darnos el salto a la filosofía contemporánea para poder entender este problema. ¿Cómo se justifica esto? Desafortunadamente el tema de la muerte no es un tema que se trabaje mucho. Como ya lo decía, es una línea de investigación nueva, ¿no? Todo el mundo es un tema tabú. Digamos que en educación se habla de educación religiosa, de ética, de educación para los derechos humanos, de educación para la paz, de educación sexual, ¿no? Pero el tema de la muerte nunca se ha trabajado. Entonces es un tema tabú, ¿no?, que está como quieto ahí, la gente le teme de alguna u otra manera. Entonces decidí que por ese lado se puede hacer un buen proceso de investigación. Entonces la justificación es realmente buscar qué es lo que está pasando. A través de eso se plantearon una serie de objetivos específicos y uno general, ¿no? El objetivo general es identificar los imaginarios sociales que tienen los docentes y estudiantes de grado undécimo de la institución educativa Cosanza, ¿cierto?, del municipio de Timaná. Los específicos: reconocer los imaginarios sociales en torno a la pedagogía, es decir, qué es lo que piensan los chicos y los profesores en torno a esa pedagogía de la muerte. Identificar las principales creencias de los estudiantes y los docentes de la institución, teniendo en cuenta que fue interesante en el momento de los resultados, ¿no?, que hay docentes que se declaran ateos, que no creen en una figura religiosa como tal, ¿no? Que eso hace parte que haya enriquecido la investigación. Y como objetivo también específico, reconocer el impacto de la pedagogía de la muerte en las creencias, es decir, cómo esos imaginarios pueden afectar de alguna u otra manera las creencias que, por ser un país muy católico, ¿no?, y una región muy católica como el Huila y Timaná, pues tiene muy arraigado la religión católica, y por lo tanto sería interesante poder mirar esos términos. Dentro del marco teórico, ¿no?, pues se van a manejar autores como Agustín de Larrán, que es un filósofo español, Juliana Pavón de Jaramillo, que es una psicóloga y una doctora en educación de la Universidad Javeriana, que han sido como los dos referentes que se han tenido para tener en cuenta esta investigación. El marco contextual, pues se desarrollará el proyecto entre el año 2020 y 2021 en la institución educativa Cosanza del municipio de Timaná.
Como referente, yo decidí tomar dos investigaciones, una investigación de la doctora Juliana Pavón, que fue publicada en el 2007. Ella realizó esa investigación en la Universidad Javeriana en tres programas: enfermería, educación y medicina, y trató de preguntarle cómo se hablaba de la muerte en esos tres campos. Entonces la investigación fue muy interesante, ¿no? Se hizo a través de un enfoque biográfico narrativo, y pues me pareció interesante poderla tomar como pertinente ahí. Otra de las investigaciones que yo decidí tomar fue una que se hizo también acá en Colombia, en la Universidad Javeriana. Pues digamos que es un tema que está trabajando mucho en esta universidad y que tiene que ver cómo sería una pedagogía, una didáctica de la muerte para los niños pues, de básica, primaria y de secundaria. Eso sería como el marco referencial o los antecedentes que se vienen trabajando en esta parte. La metodología que yo decidí utilizar o que planteo para poder hacerlo está basada en dos momentos, ¿no? En uno descriptivo y en otro un momento hermenéutico. Pues la primera pretende describir esos imaginarios que tienen los chicos y los profesores de esta institución o de este lugar educativo, y hermenéutico porque lo que se pretende es interpretar cómo esos imaginarios pueden incidir en el tema religioso o las creencias religiosas de estos chicos. La bibliografía pues, está establecida dentro del documento, ¿no? Se trabajó, obviamente para el tema de investigación se abordó a Sampieri, que es el libro base que tenía planteado el profesor en la universidad. Se trabajó el texto Morir en Occidente de Arias Phillips, el texto de La Gran Carencia de Aura García, La Pedagogía Radical de la Muerte de Herrán, Juliana Jaramillo, y por supuesto también se trabajó a un libro que me pareció muy interesante, que es Filosofía de la Finitud de, de Juan Melit, que es un gran filósofo inglés que maneja este tema. En cuanto a los resultados que logramos obtener, fueron interesantes, ¿no? Porque se les preguntó sobre varias cosas. Hubo como 5 o 6 preguntas que me parecieron que se pueden rescatar en torno a esto, ¿no? El tema de la estratificación social que tienen los chicos y los profesores, ¿no? Pero una de las que más me gustó y me pareció que ayuda más al aporte de la investigación es si haber escuchado algo de la pedagogía de la muerte, ¿no? Y esto fue interesante porque casi el 90% respondió, pero es decir, un tema que no es conocido. Y la idea es que cuando uno genera un proceso de investigación se haga precisamente a través de temas que aporten algo nuevo al conocimiento científico. La idea es continuar con el proceso, ¿no? Continuar con el proceso porque en educación no hay nada dicho, en investigación no hay nada dicho, se puede seguir construyendo a través de este tema que me parece muy interesante. Ojalá lo pueda abordar en mi tesis cuando lo vaya a hacer, o monografía, o trabajo de investigación cuando ya decida que lo voy a trabajar. Espero sus aportes, aprendí mucho del curso y muchísimas gracias. Hasta luego.